Buenas tardes, les saluda Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo, como por ejemplo Londres. Allí está Cristi Ramírez, periodista. Bienvenida a este club, Cristi. Hola, un gusto estar aquí, como siempre. Y hacemos puente Londres, Washington y Miami, donde se encuentra Gaby Perozo. Gaby, bienvenida también. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos. Ellas son las periodistas que se suman a este club de prensa en el que arrancamos con la que es la noticia del día en Washington: la posible descertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué pasa si Estados Unidos descertifica a Colombia? Hoy es el último día que la Casa Blanca tiene para hacerlo. Analistas consultados por NTN 24, tanto en Bogotá como en Washington, aseguran que es muy probable esa descertificación y supondría que Washington deje de enviar ayuda a Bogotá, ayuda para combatir a las redes del narcotráfico que operan en ese país, en Colombia. Le pregunto a Gaby, ¿qué implicaciones tendría esa posible descertificación de Colombia? Devastador, sobre todo porque muchas empresas que nada tienen que ver con el tema del narcotráfico sufrirían las consecuencias. Está el tema de los créditos, está el tema de las ayudas y cierta censura que entraría, que se colocaría ese velo oscuro a el país colombiano. Sin embargo, vemos cómo el gobierno de Estados Unidos ve cómo siguen creciendo los cultivos. Veíamos el último informe de Naciones Unidas que daba cuenta de que el mayor productor de cocaína del mundo es Colombia, cómo no se están erradicando esos cultivos y cómo no se están tomando acciones específicas. Hay varios precandidatos presidenciales que le dicen a Estados Unidos: espera un poco más, espera el año que viene para ver qué pasa en esas elecciones, pero también el gobierno de Estados Unidos se pregunta, ¿Gustavo Petro va a seguir actuando de una manera cómplice con estos carteles de la droga sin tener ningún tipo de consecuencias? Definitivamente sería muy malo para Colombia, pero también el gobierno de Estados Unidos ha tomado una posición muy dura en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Una decisión, la de descertificar o no a Colombia, que se tomará en cualquier momento, será inminente. Y en cuanto se comunique, ustedes lo sabrán a través de NTN 24. Ojo, Gaby, mencionabas los cultivos de coca en Colombia. Decías, han aumentado exponencialmente. Vamos a ver esos datos del informe de las Naciones Unidas que apuntan a que habrían aumentado en un 10% desde el año 2021 al 2023, que es el último año del que tenemos datos. Ahí está, en 2021, 204.000 hectáreas de coca, en 2022, 230.000 y en 2023, cifra récord, 253.000 hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Le pregunto a Cristi, en Londres, si esto puede ser determinante para esa posible descertificación, ese aumento de los cultivos de hoja de coca. Por supuesto, son casi 2.600 toneladas al año, por lo menos para el 2023, según el reporte que acabas de mencionar, lo que es una cifra récord. Y esto viene también con que Petro, cuando llega al poder, dice que él quería una nueva guerra contra las drogas, un nuevo approach. Pero cuando vemos los números, no podemos pensar que ha fracasado, porque el 2023, como decimos, fueron 2.600 toneladas de cocaína que se produjeron en Colombia, convirtiendo a Colombia, como siempre, como el país de mayor cultivo de cocaína, seguido por Perú. Entonces, la pregunta que tienen los críticos del presidente Petro es que si este nuevo approach que él buscaba por el supuesto fracaso de la guerra contra las drogas ha dado algún tipo de resultado. Y a esto se le suma que también Colombia está viendo su mayor momento de violencia desde que esos famosos acuerdos de paz y supuestamente se desarticularon a las FARC. Hemos visto todo este año y los años anteriores cómo ha aumentado la violencia de estos grupos criminales frente a la población civil, exactamente mientras aumenta el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Cristi, Gaby, veamos exactamente cuáles son los escenarios posibles. Están en pantalla. Por un lado, una descertificación total sería el escenario, digamos, más perjudicial para Colombia. Significaría que Estados Unidos pone fin a toda ayuda en materia de lucha contra el narcotráfico como respuesta a las políticas del presidente Petro, que en Washington se consideran ineficaces a la hora de combatir a estos grupos criminales. Una segunda opción sería una certificación parcial con condiciones. Es decir, que sí, se certifique a Colombia, pero poniendo una serie de requisitos. Y en caso de que no los cumpla el gobierno de Colombia, esa certificación se suspendería. Y por otro lado, el escenario más positivo sería la certificación, es decir, mantener esa ayuda en el estado que se encuentra actualmente. Gaby, de estos tres escenarios, ¿cuál es el más probable? Mira, yo apuntaría a lo que sería la desertificación condicionada, sobre todo por el tema de las próximas elecciones que se van a celebrar. Como te decía al principio, el gobierno de Estados Unidos no puede seguir permitiendo que todo lo que construyeron, todo lo que incluso invirtió Estados Unidos en el Plan Colombia y en otro tipo de planes se pierda sin más y que ese dinero de toda la ayuda vaya a un barril sin fondo, porque básicamente es lo que ha venido ocurriendo. Tú vas a seguir entonces invirtiendo en un país que no necesariamente está adoptando los compromisos y utilizando todas las medidas en su poder para poder entonces hacer frente a esos carteles de la droga. Vas a seguirle dando dinero a un mandatario que se toma fotografías con el principal responsable del cartel de las drogas que tú estás persiguiendo en el Caribe. Sería un contrasentido ir para la certificación total cuando ya tú tienes ese tipo de discurso. Pero también sabemos de reuniones públicas y privadas que se han venido dando desde el propio Álvaro Uribe Vélez como congresistas y demás autoridades que han sido electas, que han venido a Washington a pedirle al gobierno de Estados Unidos que no lo haga en este instante para tratar entonces de conseguir que nuevamente un nuevo gobierno pueda tomar cartas en el asunto y no se impacte sobre todo lo que sería la economía de esas empresas que nada tienen que ver con este flagelo de las drogas. Así que yo apuntaría a un condicionamiento, pero no veo a un Estados Unidos laxo diciendo está bien, te voy a certificar, aun y cuando representas casi el 70% de toda la cocaína que se produce en el mundo. Una barbaridad, el 70%. Pero efectivamente esa posible descertificación, Cristi, en realidad se haría bajo el gobierno Petro, pero afectaría sobre todo ya a la siguiente administración que llegue a Colombia, porque luego volver a certificar un país es un proceso tedioso, ¿no? Así es, a Colombia se le certificó una vez antes durante la era del mandatario Semper, pero esto pondría, o sea, la desertificación implicaría casi una pérdida de 400 millones de dólares al año que Estados Unidos le brinda a Colombia para la ayuda a pelear el narcotráfico. Pero ¿qué pasa? Aquí sí se juntan dos cosas. ¿Y por qué yo creo que se va a hacer de esto de manera parcial? Porque sí es verdad el disgusto que ha tenido y que tiene Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino el mundo en general. Acordémonos que también Ecuador ha estado teniendo muchísimos problemas porque la mayor parte de la droga que sale de Colombia y Perú pasa por Ecuador, que eso con este país también ha traído una serie de problemas. No es solamente el disgusto de Estados Unidos, por lo que se ve como una actitud más permisiva frente a las organizaciones narcoterroristas. Pero sí también se mezcla aquí es la mala relación que han tenido desde el inicio el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Colombia, Petro. En gran parte han venido ido y viniendo. Vimos el tema al final de los aranceles que no se llegaron a concretar, las críticas que han salido por parte del mandatario Petro hacia la política migratoria de Donald Trump. Es decir, aquí también se mezcla no solamente un disgusto real que no solamente tiene Estados Unidos con Colombia, sino una relación tensa entre los dos mandatarios.
Veamos también lo que nos dicen los expertos en esta materia, en la lucha contra el narcotráfico, en la cooperación y las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Hemos consultado aquí en Washington a Geoff Ramsey, quien es asesor principal para Colombia del Atlantic Council. Él asegura que una desertificación total incluso es probable. Escuchen. No hay ninguna manera en que Estados Unidos vaya a evitar una oportunidad de mandar una señal fuerte al gobierno de Gustavo Petro de que no están felices con su política de seguridad de paz total y con el creciente número de hectáreas del cultivo ilícito de hojas de coca. Es decir, yo sí creo que va a venir una desertificación. Esa desertificación va a incidir en la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, pero también Estados Unidos lo que podría hacer es emitir una desertificación, pero con unas excepciones para el interés nacional. Y vuelve a mencionar el experto algo de lo que ya hemos hablado, que son esas hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Como ven, continuamente se habla de esto porque realmente es algo clave, ese aumento de más del 10% de los cultivos de la hoja de coca. Gaby, que responde ese aumento de los cultivos a la política de paz total, que así la llama el presidente Gustavo Petro, que en realidad de paz no tiene mucho, cuando lo que está haciendo es aumentar esos cultivos de coca y, por lo tanto, el narcotráfico que tanto dolor siembra, no solo en Colombia, sino en América Latina e incluso en Estados Unidos, ¿no? Sí, y es que ese crecimiento en los cultivos no solamente obedece a ese tema de la paz total, sino incluso también a muchos de los acuerdos de paz que se celebraron en el pasado y que definitivamente le quitaron herramientas a las autoridades para poder entonces erradicar esos cultivos. Si no me equivoco, no lo tengo aquí, pero se hablaba de que tenían que erradicar unos 50.000 hectáreas y apenas erradicaron unas 3.500. O sea, los números no cumplen para nada los mínimos estándares. ¿Y qué hace, por ejemplo, las autoridades relacionadas a Gustavo Petro? Decir que las cifras de Naciones Unidas no son cifras reales, son simplemente proyecciones de lo que ellos creen que se está cultivando, porque no podemos decir que algo se duplique de un año para otro. Y otra de las cosas que hacen es ampararse en los decomisos, cuando justamente los expertos dicen que están decomisando más porque se está produciendo muchísimo más. Y por tanto, como está saliendo más droga de Colombia, es mucho más fácil tener ese tipo de decomisos e incautaciones. Lo cierto es que los números no mienten, no se están haciendo las medidas y sobre todo hay una preocupación fundamental del propio gobierno de Estados Unidos, porque sabe que Gustavo Petro, así como la presidenta de México y el dictador de Venezuela, han sido muy distintos a la hora de abordar todo este tema e incluso han protegido a muchos de estos criminales que forman parte de estos grupos que para Estados Unidos son narcoterroristas. Y de hecho consideran a Petro aquí en Washington un aliado de Nicolás Maduro, así lo han expresado en más de una ocasión, en medio de esa cruzada que Estados Unidos tiene ahora contra el cártel de los soles, entre otros. Hemos escuchado hace minutos al asesor principal para Colombia del Atlantic Council aquí en Washington, pero veamos cuál es la opinión de los expertos en Bogotá, los que se encuentran allí en Colombia, el país que se vería afectado por esa desertificación. Hemos hablado allí con Elizabeth Dickinson, quien es encargada de la región andina en el International Crisis Group, y asegura que hay enormes diferencias entre la forma que Estados Unidos cree que hay que luchar contra el narcotráfico y la forma que Gustavo Petro está, en este caso, realizando esa política contra el narcotráfico que, a ojos de Washington, es ineficaz. Lo que es nuevo tal vez es que desde el punto de vista de Washington hay digamos, un momento en el cual quisieran mandar un mensaje a todo el largo de la región y han encontrado de que Colombia puede ser el país que puede llevar este mensaje a la región, que es importante para el gobierno de Trump, la colaboración hacia el máximo punto en tema de drogas. Y como esa colaboración en Colombia no ha
llegado a las expectativas, sobre todo en los niveles de cultivos de coca. Tal vez es muy factible este año que va a haber una desertificación. Y volvemos a los cultivos de coca. Desde luego, Cristi, parece que esta es la clave, o es lo que todos los expertos señalan, pero muy interesante también lo que dice Elizabeth, ¿no? Ese mensaje que Estados Unidos querría mandar no solo a Colombia, sino a toda la región. Claro, como digo, aquí se mezclan dos cosas. Se habla de los cultivos de coca porque es que los números están ahí. El presidente Petro puede decir que son falsos, puede decir que son falsos, pero es algo que se puede comprobar. Los números están ahí. 2.600 toneladas de cocaína, más de 2.500 hectáreas, 200.500 hectáreas de producción de coca, un aumento del 10%. Esos son números puros y duros donde Estados Unidos le dice a Colombia, sobre todo por el cambio de política que tuvo Petro frente a sus antecesores, no estás cumpliendo. Pero también es fácil o no fácil, pero es el momento para mandar un mensaje porque, como repito, el presidente Donald Trump ha tenido esta actitud, sobre todo en Latinoamérica, de los presidentes que cuentan con su apoyo y los presidentes que no cuentan con su apoyo, los cuales él se siente cómodo, como hemos visto que se siente cómodo con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y con los que claramente se siente no solamente incómodo, pero los considera adversarios de una manera u otra. Uno de esos y uno de los principales es Gustavo Petro, porque muy distinta ha sido la actitud que ha tenido el presidente Donald Trump frente a Claudia Sheinbaum en México que la que ha tenido, por ejemplo, con Petro. Entonces, para él sería el país indicado para mandar un mensaje, no solamente porque los números lo acompañan en este momento, pero además porque tiene de presidente en este momento a alguien a quien considera su adversario político. Claro, quiero también sacar a colación la posición, no conocemos, desde luego, no se sabe qué hará la Casa Blanca, qué hará Trump, intuimos por dónde irá la decisión, pero de momento son especulaciones. Pero lo que sí sabemos, Gaby, es lo que consideran numerosos congresistas, senadores. Mario Díaz-Balart o Rick Scott, entre otros, han sido muy críticos con Colombia y ellos creen y apuntan hacia una posible desertificación. ¿Es la opinión de estos congresistas equiparable a la decisión que pueda llegar a tomar el presidente Trump? Porque ambos son cercanos al presidente. Bueno, hemos visto cómo tanto la voz de los congresistas de Florida como del senador Rick Scott y en aquellos momentos cuando Marco Rubio también se encontraba en esa posición, eran recomendaciones absolutamente válidas para el presidente Donald Trump. Lo han hecho en su primera administración, lo han hecho durante esta, sobre todo para dejar ver lo peligroso que puede seguir siendo el avance de este tipo de regímenes que más bien está abrazando a los criminales. Es un poco lo que pasaba con López Obrador, abrazos y no balazos. Y así poco a poco el narcotráfico va apoderándose de cada una de las instancias de estos países y sobre todo de la región entera. Ellos ahí dicen, realmente los recursos que estoy dando de mis contribuyentes están yendo al lugar correcto o están siendo despilfarrados por estas personas que adicionalmente van a hacer todo lo contrario. Así que yo creo que sí es una voz potente la de los congresistas y el senador Rick Scott a la hora entonces de hacer este tipo de advertencias, porque sobre todo ellos tienen contacto directo con muchos de esos colombianos que te decía, han viajado a Washington, también han viajado acá a la ciudad de Miami y así como le han puesto en contexto la posibilidad de que no sea una desertificación definitiva para dar oportunidad a esas elecciones, también le han dejado muy claro cómo han colaborado entonces un Gustavo Petro con Nicolás Maduro y con otros carteles que siguen a sus anchas aumentando entonces su poder en toda la región. Le quiero preguntar a Cristi también por la posición, hemos hablado de la voz de los congresistas, pero la posición en este caso del embajador de Colombia ante los Estados Unidos, quien ha dicho en las últimas horas que si hay una desertificación ganan los criminales, ha dicho el embajador. ¿Esto es así? ¿Cristi está de acuerdo con él? Bueno, a ver, si Colombia tiene menos recursos para pelear contra el narcotráfico, por supuesto que ganan los criminales. Pero también hay que decirlo, en los últimos años
Colombia no ha cumplido con lo que ha prometido. Y no solamente en el tema del narcotráfico, sino que hemos visto cómo este último año la violencia política en Colombia ha vuelto a llegar a una manera que no habíamos visto en años. Situaciones que pensábamos que Colombia ya había superado, hoy nos damos cuenta que no. Y gran parte de eso tiene y pasa por lo que se percibe como por la permisividad del gobierno de Petro. Pero claro, al dejar a Colombia sin los recursos para seguir peleando contra el narcotráfico, entonces sí, la capacidad del Estado se reduce y ganan las organizaciones criminales. Por eso es que lo más probable es que se apunte a una medida parcial, tal vez no completa, porque la realidad es que al dejar a Colombia sin recursos, gana el narcotráfico. Y además estamos a las puertas de unas elecciones. Pero ¿qué más van a decir? Lo que dicen es cierto, pero también estamos viendo los otros números, que a pesar de la ayuda sigue incrementando los cultivos de cocaína. Y eso es lo triste, eso es lo lamentable y eso es lo que peor ha sentado aquí en Washington. Estamos con Gaby Perozo, estamos también con Cristi Ramírez. Esto es Club de Prensa Washington. Una pausa y seguimos a la vuelta. Las últimas declaraciones de Nicolás Maduro se han producido hace minutos y dice que las relaciones con Estados Unidos están destruidas, que se han acabado, que no hay comunicación. Lo vemos a la vuelta, ya regresamos. Escala la tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos. El dictador venezolano ha comparecido en cadena nacional hace minutos y ha asegurado que las relaciones con Washington, dice, están deshechas. Escuchen. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas, de comunicación, a deshechas. Y hay más. Se ha atrevido incluso a insultar al subsecretario de Estado, Christopher Landau, a quien ha calificado de bandido. Enseguida veremos esa parte, pero antes, Gaby Perozo, Cristi Ramírez, seguimos con ambas periodistas de este Club de Prensa hoy lunes. Gaby, ¿las relaciones están deshechas por parte de Washington, tal y como lo ha planteado Maduro? No, el tema aquí es que Nicolás Maduro ha destruido cualquier tipo de relación que no comulgue con todos los abusos a los derechos humanos y al terror que imprime en la ciudadanía venezolana. Para ellos las relaciones están muy buenas si, por ejemplo, liberan a Alex Saab a través de una negociación con Estados Unidos, a los sobrinos de Cilia Flores que estaban siendo procesados por tráfico de droga en Estados Unidos. Ahí las relaciones funcionan perfectamente bien, pero cuando llega el momento en el que el gobierno ha decidido atacarlos como lo que son, como son criminales, son terroristas, son narcotraficantes, allí la situación entonces se tensa. Adicionalmente debe estar sumamente preocupado porque se hablaba de que habían dos vías de comunicación, una que todavía él dice la mantienen con Robert McNamara, que es un funcionario americano que está en Colombia y que lleva todo el tema de los vuelos de deportación directamente desde Estados Unidos hacia Venezuela, y también tienen otra vía de comunicación que todavía hasta ahora no se conoce como rota, que forma parte entonces del acuerdo de lo que serían las licencias petroleras a empresas norteamericanas en Venezuela. Pero ellos saben que la situación ahora sí se les puso muy pequeña y definitivamente están destrozadas esas relaciones porque ellos ahora tienen que tomar una decisión fundamental. Si van a seguir violando los derechos humanos, si van a seguir teniendo un país secuestrado, o definitivamente se sientan a negociar o comienzan entonces a retirarse del poder de Venezuela, que adicionalmente ya se lo arrebataron todos los venezolanos a través de una elección el año pasado. Pero no parece que estén dispuestos a negociar
cuando hace minutos en ese mismo discurso, Cristi, Nicolás Maduro ha llamado bandido al subsecretario de Estado, a Christopher Landau. ¿Qué implicaciones tiene esto? No, a ver, en esta crisis, que no es de ahora, obviamente, han habido muchos momentos en que las relaciones han estado malas y en las que las relaciones han estado menos malas. Acordémonos que al régimen de Nicolás Maduro se le había dado una salida, habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Biden que se le iban a regresar esas famosas licencias si llamaban unas elecciones. Bueno, la historia de las elecciones ya la conocemos, se robaron las elecciones. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump, por más que ha aumentado la retórica en contra del régimen, es verdad que le regresó las licencias en agosto de este año, dándole un respiro económico al régimen, después que se las había suspendido en febrero. Entonces, por ese lado, sí, hemos visto que hay una escalada en lo que se dicen de uno a otro, pero hay una especie de contradicción de lo que también se está poniendo y se está haciendo en otros elementos, ¿no? Lo primero, siempre se ha tratado ahora de comparar con la llegada de los buques al Caribe, sobre todo a la costa venezolana, era que si Estados Unidos se estaba preparando para invadir, como había invadido Panamá. Y yo digo, de las primeras cosas donde no haría mucho sentido es que cuando Estados Unidos invadió Panamá, lo primero que hizo un año antes fue ahogar económicamente al régimen de Manuel Noriega. Hoy está haciendo lo opuesto con Nicolás Maduro. Entonces, sí es verdad que ya el régimen de Nicolás Maduro ha roto acuerdos que ha llegado anteriormente. El caso más evidente es el de las elecciones, entonces tampoco es que se puede confiar, no se puede confiar mucho, pero por el otro lado también tenemos una política exterior bastante errática, en donde lo que se dice y se hace parece también haber un abismo. Veamos lo que se dice exactamente, Cristi, porque le han preguntado al presidente Trump este fin de semana sobre la posibilidad de un ataque contra Venezuela. Esto ha dicho el presidente de Estados Unidos. Muchas drogas vienen de Venezuela. Muchos miembros del Tren de Aragua que quieren pasar los hemos detenido exitosamente en la frontera. Y Venezuela, tenemos una gran cantidad de seguridad. Dicen que el Tren de Aragua es la peor banda del mundo comparada con MS-13. Creo que la consideramos incluso peor. Ahora, no nos gusta lo que Venezuela nos está mandando, bien sea drogas o bien sea pandilleros. No nos gusta ni un poco. Bueno, Gavia, el presidente Trump es contundente en su condena a la actividad delictiva del Cártel de los Soles del Tren de Aragua y sobre la posibilidad de un ataque decía además, veremos qué pasa. No cierra la puerta, no lo confirma, pero tampoco lo descarta. No, y adicionalmente que ha venido edificando un plan. Aquí no solamente se trata de unas declaraciones aisladas por parte de un presidente que se molestó con un dictador en la región. Aquí estamos viendo cómo han hecho una estructura particular y me llamaba la atención la manera en que el propio Nicolás Maduro lo acaba de describir. Él dice, no se trata de una tensión, se trata de una agresión judicial. Sí, efectivamente, judicialmente ya Estados Unidos ha tomado cartas en el asunto y ha hecho un expediente que está en las cortes en donde judicialmente lo procesan y ponen precio por su cabeza. Habla de la criminalización de cada una de las figuras. Sí, Estados Unidos los ha criminalizado para actuar en consecuencia. Por tanto, no solamente ya se trata de un tema político, sino que ya corresponde entonces al tratamiento que tú le das a una persona que ha venido cometiendo delitos de manera ilimitada y ha lesionado particularmente a tus ciudadanos. Lo están haciendo de esa manera y también de maneras indirectas, porque me llamaba mucho la atención cómo el fin de semana quien fue el subsecretario de Tesoro de Financiamiento de Terrorismo y también fue subsecretario adjunto de Defensa, colocaba en sus redes sociales detalles específicos de un búnker en donde ellos podrían refugiarse. Además, un búnker comodísimo para Nicolás Maduro y sus aliados, porque podrían escapar fácilmente de la rampa presidencial del principal aeropuerto de Venezuela. Es decir, le están dando a todo nivel a este ataque que yo insisto, no solamente es discurso y retórica, aquí van a venir acciones. Y como decimos hace minutos, Nicolás Maduro se ha dirigido
a los venezolanos en un discurso en cadena nacional. Ya hemos escuchado una parte, pero también ese insulto, esos descalificativos contra el subsecretario de Estado. Vean, escuchen y juzguen ustedes mismos. Yo no he visto esa amenaza que le hizo el señor Landau, no la he leído, no la he visto. El expresidente Rodríguez Zapatero es un hombre honorable, es un dirigente político de España, y que un subsecretario de Estados Unidos lo agreda de esa forma es bochornoso. Yo creo que el pueblo de España debe salir a defender a un expresidente que es atacado por un piche subsecretario. Un piche le decimos en Venezuela. Un piche subsecretario de Estados Unidos. Pinche subsecretario, Cristi. Así se dirige Nicolás Maduro a Christopher Landau mientras defiende a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué papel ha jugado Zapatero en la crisis que atraviesa en estos momentos Venezuela? Porque Maduro habla públicamente de él como de un aliado, está claro. Bueno, Zapatero siempre se ha encontrado cerca del régimen chavista, no solamente del régimen de Nicolás Maduro, estamos hablando desde la época de Chávez. Él en muchos momentos ha intercedido frente al régimen, pero la razón por la que ha podido interceder es exactamente porque se conoce de vieja data, desde su amistad con Chávez, que él tiene una alianza política, en algunos momentos ha hablado de alianzas económicas, pero una cercanía importante al régimen chavista, desde que él era presidente y Chávez todavía estaba en el poder. En cualquier caso, desde luego, pues los vínculos ahí están, y la prueba más clara es que hoy Nicolás Maduro alaba a José Luis Rodríguez Zapatero y descalifica a Christopher Landau. NTN 24 ha acudido a la base militar de Cuántico, en Virginia, donde entrenan los marines de Estados Unidos, los que se encuentran precisamente en este momento frente a las costas de Venezuela en ese operativo contra el tráfico de drogas. Hemos sido testigos de la preparación que recibe este cuerpo de marines, el que está desplegado, como digo, en el mar Caribe. Vean ustedes las imágenes, es una simulación, ahí está, utilizan explosivos, fuego cruzado, realizan, bueno, pues exactamente una simulación de un ataque real para enfrentarse a un posible enemigo. Así como están viendo, son imágenes captadas por este canal, se preparan los marines estadounidenses para una hipotética intervención. Queríamos que vieran estas imágenes y que las comparasen con estas otras imágenes, que es la preparación que recibe, bueno, pues la milicia venezolana. Son imágenes que ha difundido el propio régimen. Comparen ustedes el entrenamiento de los marines estadounidenses con este otro entrenamiento de la milicia venezolana. Creo que las palabras sobran. Y creo también que podemos ver los dos entrenamientos a la vez. Una imagen, desde luego, llamativa, que pone de manifiesto la preparación de unos frente a la falta de preparación de otros. O eso, a juzgar por estas imágenes. Gaby, lo dicen todo, ¿no? Las imágenes que estamos viendo. Realmente, a juzgar por lo que vemos, ¿Venezuela podría enfrentarse al ejército de Estados Unidos? Y obviamente no podrían enfrentarse, no solamente por el tema de la falta de preparación, es que el propio Nicolás Maduro ni siquiera ha podido contar con lo que sería la supuesta Fuerza Armada Bolivariana. ¿A quiénes llaman ellos? A las milicias, que serían las reservas. Es como si Donald Trump tuviera el día de hoy una amenaza de Irán y comenzaran a llamar a los reservistas y no a los propios oficiales de cada una de las fuerzas. Ya por allí sabes que todo está muy mal y muy debilitado.
no solamente se trata de unas milicias que no han tenido ningún tipo de preparación, sino que adicionalmente de manera histórica, y es lamentable porque nosotros teníamos unos militares insignes en cada una de sus disciplinas, poco a poco ellos se fueron separando de ese adiestramiento y lamentablemente en muchos casos se fueron entonces sumando a el tema del cartel de la droga e incluso de la extorsión. Los funcionarios de la Guardia Nacional, de los ciudadanos, de eso hay evidencia en cada uno de los rincones de Venezuela. No hay manera de que se puedan enfrentar. Adicionalmente, no creo que se quieran enfrentar. Nicolás Maduro puede decir una y otra vez que tiene 3 millones, 1 millón, el número que quiera. Y sabemos que no cuentan con ese número porque incluso los propios militares votaron en su contra en esas elecciones. Adicionalmente, no se trata de militares adiestrados que están luchando por su patria. Estarían luchando por un dictador que adicionalmente ha quitado la calidad de vida a cada uno de sus ciudadanos y saben exactamente la naturaleza de este régimen. Si ellos acaso lo defienden, estarían defendiendo entonces el negocio ilícito del que forman parte. Pero no estamos hablando de unos militares que honran entonces el juramento que puede tener cualquier militar honorable o que realmente se deba a su posición. Ni siquiera se les puede llamar militares, no se les puede llamar ejército, porque un ejército y unos militares luchan por la democracia, por la soberanía de los pueblos y siempre en defensa de lo que los ciudadanos han votado. Y eso no está ocurriendo en Venezuela. En cualquier caso, sabemos que las comparaciones son odiosas, pero ahí les dejamos las imágenes para que ustedes las vean y juzguen un entrenamiento militar de los marines con vehículos blindados, con explosivos, con fuego cruzado y el entrenamiento de esa milicia venezolana con palos de madera. Con estas imágenes nos vamos al corte. Ya regresamos. Ya se han entregado en Estados Unidos los premios Emmy, los de la televisión. Este año, bueno, pues Adolescente, la serie de Netflix, ha cosechado varios, 6 Emmys para esa serie y en general numerosos premios, bueno, pues también para series producidas por HBO, por CBS, en fin, una gala en la que la televisión ha sido la protagonista. Por eso nosotros, en este bloque de Club de Prensa, queremos hablar de los Emmys, pero no necesariamente de ficción. Vamos a la realidad con nuestras invitadas de hoy, Cristi Ramírez y Gaby Perozo. Les pregunto a ellas a quién le darían el Emmy a Mejor Actor. Pero, ojo, ¿a qué político le hacen entrega del Emmy a Mejor Actor, Gaby? A ver. Bueno, si se tratara de un político, lo pondría como actor porque realmente es una actuación la de el candidato a alcalde de Nueva York que está actuando, pero realmente no va a traer una realidad democrática socialista a su ciudad, sino todo lo contrario. Es una actuación para engañar entonces y ahora incluso logró engañar a la propia gobernadora de Nueva York. Pero si quisiera premiar a alguien, yo premiaría a Charlie Kirk, que es un joven que les sembró esa semilla, ese gusanito a todos los jóvenes de que pueden ver otra versión de las cosas que realmente creen. Desde luego un gran orador y un gran líder de opinión. Cristi Ramírez, el Emmy a Mejor Actor, ¿a qué figura, a qué político? Emmanuel Macron, que tiene la peor crisis económica en la historia reciente de su país y trata todavía de actuar como el gran líder europeo. Bueno, pues ahí están los premios de nuestras panelistas. Esto es Club de Prensa. Nosotros tenemos nuestro Emmy también de 2017. Aquí está, con él, con ellas y con ustedes. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. No se vayan. Agradecer a Cristi Ramírez y también a Gaby Perozo que nos hayan acompañado en este Club de Prensa. Gracias a las dos y gracias a ustedes por estar ahí pendientes de esa posible descertificación a Colombia. La actualización al minuto en los boletines y los servicios informativos de esta casa NTN 24, el canal de las Américas. Que tengan un feliz lunes y un buen inicio de semana. Adiós.